¿Qué tal de vuelta, chicos? Bueno, damos continuidad y vamos a hablar de lo que es la estructura del pasivo. Pasivo, obligaciones que tiene o posee la empresa con terceros. Dentro de obligaciones tenemos cuentas por pagar, documentos por pagar, deudas con empleado, deudas con el fisco, deudas con directores, todo aquello que al cierre de cada mes o al cierre del periodo eh, no se pudo cumplir o no se pudo liquidar, eso queda pendiente de pago. Por ejemplo, en el caso de aportes y retenciones a empleado, por ejemplo. Si bien el empleado paga el 9%, el empleador paga el 16.5%. Pero esa retención al empleado se hace al cierre de cada mes y el pago se hace al mes siguiente cuando, de acuerdo al calendario de vencimiento. Entonces se reconoce el gasto del aporte patronal, pero y se descuenta al empleado los 9%, pero el pago se hace posterior. Por eso es que se reconoce como cuentas por pagar, en este caso, ¿verdad? Con el IPS. También el pasivo se divide en corriente, o sea, agrupa o se clasifica como corriente y no corriente. Corriente es todo aquello que se va a liquidar dentro del ciclo normal de operación, es decir, de un año a partir de que se generó la obligación. Hablamos de el pasivo se liquida y el activo se realiza. Cuando estuvimos hablando de activos, hablamos de la realización. Cuentas por cobrar, se realiza el cobro, realiza el derecho. En pasivo se liquida al hacer las cancelaciones. Entonces, pasivo corriente corresponde a las obligaciones a cancelar dentro de un año dentro del ciclo normal. También suele salir muchísimo en falso y verdadero. En primer lugar, la palabra obligaciones hace referencia a lo que es el pasivo. Son obligaciones. Si la palabra hubiese sido derecho, entonces estamos hablando de un activo. Pero si es obligaciones, estamos hablando de pasivo. Ciclo normal de la operación es que se tiene que liquidar dentro del periodo de un año, igual o menor a un año. Acreedores comerciales. Pues dice que podría ser mayor, eso hace referencia cuando el ciclo normal no coincide con el periodo, periodo anual. Entonces pasa al siguiente año. Acreedores comerciales. Dentro de acreedores comerciales están, ¿verdad?, las actividades que mantenemos con proveedores. Entonces, comercial es la palabra clave, ¿verdad? Se integra las deudas contraídas por las operaciones con proveedores, documentados o no, a pagar dentro a corto plazo. ¿Cuánto es corto plazo? Dentro del ciclo normal de la operación. Luego tenemos los acreedores financieros. Los acreedores financieros generalmente ya tenemos agrupados aquí los préstamos bancarios, especialmente cuando hay una firma de pagaré como documento. Cuando tenemos un acreedor comercial, el documento que le respalda son las facturas tributarias. Y son las facturas tributarias conformadas, es decir, la que tiene la firma del cliente. La firma y a veces sellos del cliente. Sin embargo, los acreedores financieros, su documento de respaldo son los pagarés. Luego tenemos los acreedores fiscales. Dentro de los acreedores fiscales le tenemos al fisco, que tiene que estar separado la cuenta. IVA a pagar, porque IVA a pagar también es, ¿verdad? Si bien, ¿verdad?, se compensa el IVA crédito con el IVA débito, el saldo es lo que queda a favor del fisco, es lo que se lleva a obligaciones a pagar. Impuestos a pagar como el impuesto a la renta, otras obligaciones con el fisco que puede ser multa, mora, algo que quedó pendiente al cierre de un periodo, se tiene que reconocer dentro de la agrupación de acreedores fiscales. Deudas con otras sociedades, ¿verdad? Si es que
tenemos, otras empresas tienen participación sobre nuestro activo. Dividendos, se reconoce dividendo. Dividendo es una cuenta de patrimonio porque lo que se distribuye es el resultado del ejercicio, el resultado acumulado. Entonces, es una cuenta del patrimonio. Acreedores comerciales, pasivo. Acreedores financieros, acreedores financieros son los bancos. Acreedores fiscales. En este caso, por ejemplo, le reconoce como, como pasivo porque si bien es una cuenta que va a distribuir el resultado acumulado, generalmente el dividendo se reconoce por separado a cada uno de los accionistas. Se reconoce dividendos a pagar a dividendos para cada uno de los accionistas. Se descuenta y es una cuenta del activo contra el patrimonio. Entonces, si fuese yo la accionista, un accionista, entonces dentro del patrimonio se reconoce los dividendos a pagar y luego por el monto que fue autorizado. Y luego se hace la distribución por el porcentaje de participación de los accionistas. Después tenemos ingresos diferidos. ¿Qué es el famoso ingreso diferido? Esto es una cuenta bastante peculiar. Porque un ingreso diferido es cuando ya se hace, es una venta a futuro. Por ejemplo, especialmente estos ingresos diferidos utilizan la gente del agro cuando ya venden por anticipado una cosecha. Entonces, el acopiador, que el que está cosechando, ya compra por anticipada la producción de esa tierra. Obviamente la persona recibe ese dinero, pero no es un ingreso real porque no ocurrió el intercambio de mercadería. Entonces lo que hace en este caso, se registra como ingresos diferidos. Los ingresos diferidos es una controversia con el Ministerio de Hacienda porque el Ministerio de Hacienda ya quiere recibir impuestos, pero todavía no está exento del cargo de impuesto a la renta hasta que se entregue la mercadería. Pasivo no corriente muestran las obligaciones actuales que no deben ser pagados dentro del año o el ciclo normal de la operación, es decir, aquellos que superaron un año. Si sacamos un préstamo bancario de 24 meses, entonces el pasivo va a ser no corriente, porque superó el ciclo normal de la operación. El que fuera mayor. Hay otros pasivos que más que compromiso significa responsabilidades hacia terceros. Por ejemplo, la indemnización las previsiones por indemnización. ¿Verdad? Ya estamos teniendo un litigio con una persona y en el momento de hacer la desvinculación, por decirlo así, la persona, por ejemplo, dice, no, yo no estoy de acuerdo con mi liquidación, me voy al Ministerio del Trabajo. Entonces lo que hace es ya reconoce la empresa, ¿verdad? La obligación, pero como no sabe si esa indemnización va a ser a corto o largo plazo, porque generalmente un litigio llega más de un año de tiempo, lo lleva como no corriente. En el caso de previsiones se reconoce también en el caso de contingencias. Por ejemplo, nadie vio venir este tema del coronavirus, ¿verdad? Pero más de algunas personas cuando empezó marzo ya empezó a registrar previsiones por indemnizaciones, ¿verdad? Porque ya estaban viendo, ¿verdad? Visualizando, ¿verdad? Una baja de las actividades comerciales, lo cual implica menos ingresos. Si es menos ingresos, tocamos capital para hacer frente a las obligaciones y eso hace que tengamos menos disponibilidad. Entonces lo que la empresa, ¿cómo se llama? Decide es siempre bajar la nómina de empleados. Entonces ya se reconoce previsiones. Los créditos diferidos, los impuestos diferidos y las garantías, todo esto, verá, aquellos que no se realizan dentro del periodo normal de operación de la empresa, verá, pasa todo a pasivo no corriente. Entramos a lo que es el patrimonio neto. Sabemos que el patrimonio de la empresa es todo lo que posee la organización en un momento dado.
Y el patrimonio neto hace referencia a la diferencia que queda a favor del propietario después de pagar, después de haber liquidado su pasivo. Es decir, total de activos menos el total de pasivo es igual al patrimonio neto. Aparece mi salario, gano 3 millones de guaraníes, tengo gastos fijos por 2,5 de guaraníes. ¿Cuánto me queda? 500.000. ¿Ese 500.000 para qué me sirve? Para pagar gastos de alimentación, luz y todo eso, pero 500.000 me queda corto, te queda corto. Hay una diferencia negativa, probablemente mi resultado va a ser negativo, menos 2 millones de guaraníes. Por eso es que siempre en una organización se proyectan, hay una proyección, vamos a decir, de ingresos, de gastos y de inversión. El presupuesto anual que generalmente. Entonces, en base al ingreso proyectado y los gastos proyectados, también estamos viendo y visualizando el rendimiento de la empresa. Dentro de lo que es patrimonio neto, lo que me queda después de liquidar, lo que me queda del activo después de liquidar el pasivo, tenemos la cuenta principal que es capital. El capital es, ¿verdad?, el aporte de los dueños, de los propietarios al inicio de la operación. Puede ser al inicio por el capital inicial, luego puede estar los aumentos de capital, puede haber disminución o retiro de capital. Todo depende, ¿verdad?, cómo es la evolución vamos a decir, de la situación financiera de la organización. Si se trata de una empresa de un único dueño, estamos hablando de unipersonal. El capital de una unipersonal generalmente habla, por ejemplo, capital social de Edith Núñez. En este caso, yo ya sé que es una unipersonal. Cuando es un capital de sociedades, ese capital ya, obviamente también el tema de sociedades, y hay unos cambios muy importantes. Anteriormente eran anónimas y hoy ya están nominadas, ya no puede haber el anonimato dentro de lo que es justamente en las empresas de acciones por el tema del lavado de dinero. Hay toda una regulación, toda una disposición que le llevó creo que 2 años, ¿verdad?, para transparentar todo eso. Muestra en su saldo la deuda del mismo sobre el activo. ¿Cuál es el saldo que posee el propietario sobre el total del activo? Si se trata de una sociedad colectiva, los derechos surgirán de la suma de los saldos de capitales de cada uno de los socios. En el caso de las sociedades, sin embargo, estarán representados por el valor a la par de las acciones en circulación, o sea, por su valor nominal. Hablamos a la par cuando estamos hablando del valor nominal de cada una de las acciones. También va a estar compuesta por las reservas. Hay varios tipos de reservas. ¿Qué es lo que es la reserva? Generalmente, ¿verdad?, nosotros los simples mortales decimos, voy a dejar este dinerito de 200.000 guaraníes para mi reserva. Voy a guardar por ahí, ¿verdad?, en caso de urgencia, para enfermedad, para la facultad, para algo que estoy haciendo. No se llama ahorro, pero ¿verdad?, ya está destinado, ¿verdad?, para algo en particular. Se tienen varios tipos de reservas. Una de las reservas es la que es la reserva legal, ¿verdad?, que obliga a las organizaciones, ¿verdad?, a hacer una reserva de hasta el 20% del capital. Y luego tenemos lo que es la reserva de revalúo. La reserva de revalúo viene del aumento del valor de los bienes de uso, y ese índice lo establece conjuntamente el Banco Central con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el que comunica, pero viene de un estudio técnico de inflación, donde cada año dice, ¿verdad?, que se va a tener un índice para reserva de 0,00 para el revalúo. El revalúo de los bienes es lo que se lleva a reserva. Cuando se dice, son utilidades que tienen un fin específico, es una extensión del capital y su forma de aplicación
de las utilidades, cuando se hayan específicamente representados por un valor de activo y se dice que es una reserva que está cubierta o es una cobertura de reserva. A veces tenemos reserva, por ejemplo, para adquisición o ampliación de edificios. Entonces, la empresa, ¿verdad?, de su utilidad, cuando deciden distribuir, una parte de esa utilidad está destinado a esa reserva. Y el resto es lo que se distribuye, una parte que se puede capitalizar o se puede llevar a esa reserva especial. O sea que tenemos la reserva legal, la reserva de revalúo, las reservas especiales, ¿verdad?, que la empresa decida tener. Resultados retenidos o resultados acumulados son los resultados que viene acumulando, resultado positivo, es la suma de todos los resultados de los años. En este caso, por ejemplo, se tiene como resultado acumulado cuando no se distribuyeron dividendos. A partir de este año, verás, de acuerdo a la nueva ley, la 6.380, tenemos que a partir del ejercicio 2020 que se va a liquidar en el ejercicio 2021, ya no se puede tener reserva de resultados acumulados sin distribuir. O se capitaliza o se distribuye. Anteriormente el porcentaje era del 5% y este año subió bastante. Y generalmente la empresa tiene que tomar una buena decisión si es que se distribuye o no. Entonces, se integran por las partidas remanentes de la distribución y afectación de los resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio que aún se cierra y no fueron distribuidos o afectados. Generalmente al cierre de un periodo, tenemos lo que es la reserva acumulada que venimos arrastrando de ejercicios anteriores y por separado presentamos el resultado del ejercicio. Eso es al cierre. En la apertura del siguiente año, lo que se hace con un asiento se integra el resultado del ejercicio, el resultado acumulado. Entonces solamente ya tenemos resultado acumulado. Y sobre ese saldo es lo que la empresa va a decidir, la asamblea obviamente, si estamos en una sociedad, de distribuir o no. Todo eso se tiene que quedar registrado en los libros para que el sector de contabilidad pueda tomar en cuenta esos registros como respaldo. Bueno, hasta aquí vemos lo que es el patrimonio neto. Vimos el balance en su cuenta, vamos a repasar, vimos el balance en su presentación de activo. Activo corriente, todos aquellos que se puedan realizar dentro de su ciclo normal. Activos no corrientes son todos aquellos que superan el ciclo normal de operación, es decir, mayor a un año, y son clasificados no corrientes. Dentro de los no corrientes tenemos los bienes de uso, bienes intangibles, créditos incobrables, otros créditos a largo plazo, todos aquellos activos propiedad de la empresa que superan los un año y que no forman parte de lo que es bienes de uso, todo se tiene que registrar por separado con cuentas claras para de tal forma poder que el usuario de la información pueda conocer cómo está distribuido la masa patrimonial del activo. Luego vimos el pasivo. El pasivo son obligaciones de terceros sobre el activo de la empresa. También lo vimos en su forma corrientes y no corrientes. Dentro de la forma corriente tenemos acreedores comerciales, acreedores financieros, fiscales, con otras sociedades, dividendos, ingresos diferidos. Pasivo no corriente. Los pasivos no corrientes son aquellas obligaciones que se deberán liquidar en un tiempo superior a lo que es el ciclo normal de operación. Luego vimos lo que es el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Lo que me queda, el importe, saldo, derecho que tiene el accionista después de haber liquidado su pasivo. Entonces, total de activo menos total de pasivo es igual al patrimonio neto. El patrimonio neto está compuesto por el capital, la cuenta capital, que puede ser capital suscrito, capital a suscribir, le llamamos capital social también.
También está compuesta por las reservas, tenemos reserva legal, reserva de revalúo, las reservas especiales, hay unas que llaman reservas facultativas, ¿verdad? Aquellas reservas que tienen un fin específico. Luego tenemos los resultados retenidos o resultados acumulados, son la suma de todos los resultados de años anteriores, que puede ser resultado positivo o resultado negativo. Si la empresa, después de haber tenido una racha de saldos positivos, cierra un saldo negativo, se netea. No es que se presenta como por separado al cierre del ejercicio la pérdida, pero en la integración, ¿verdad? Lo que hace es netear el resultado acumulado. Por ejemplo, si el resultado acumulado de años posteriores arroja 50 millones de guaraníes, pero en el ejercicio 2019 la empresa obtuvo, tuvo una pérdida de 10 millones de guaraníes. Entonces, se presentan por separado, pero en el saldo al cierre del ejercicio y al inicio de la operación del siguiente año, esto va a tener los 50 millones menos los 10 millones, resultado acumulado 40 millones. Entonces, al cierre del ejercicio se cierra estos informes y al inicio ya tenemos neteado lo que es el resultado acumulado. Un breve repaso. Quiero, antes de empezar a hacer el ejercicio, este repaso es muy importante. Esto ustedes habrán visto ya con la profesora Karina. Las cuentas contables. Cuentas contables son todas aquellas cuentas que componen cada masa patrimonial. Dentro del activo, una cuenta contable, por ejemplo, disponibilidades, fondo fijo, es banco. Esas son disponibilidades. Dentro de créditos tenemos cuentas por cobrar, interés a cobrar u otros créditos que todavía tenemos que cobrar. Luego vamos bajando la línea, ¿verdad? Tenemos banco. Banco, podemos establecer banco cuenta corriente, banco caja de ahorro, podemos tener bancos en monedas extranjeras, pero cada uno con su nombre. Si yo trabajo con Banco Itaú, pues tengo que tener cada cuenta por separado de Banco Itaú. Si trabajo con regional, con cada cuenta regional separado para que en la conciliación bancaria y el control de cuentas podamos ejercer ese sistema de control interno. Es muy importante tener el nombre completo de la cuenta, de acuerdo a su naturaleza. Efectivo, por ejemplo. Efectivo es moneda, pero no le vamos a llamar en el balance efectivo, le vamos a llamar caja. Entonces, el nombre completo de la cuenta. El concepto del debe y el haber. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos lo que es una representación, por ejemplo, el del activo. El activo en el debe aumenta y en el haber disminuye. En el haber es el deudor y en el haber es el acreedor. Deudor, acreedor. Si yo siempre esta T, ¿verdad? Les enseño a mis alumnos a que utilicen la columna y los hombros. Si yo fuese un activo y le estoy mirando a ustedes de frente, en mi lado derecho voy a tener el debe y en el lado de la izquierda voy a tener el haber. Entonces yo digo debe haber. Este lado me suma y este lado me resta. Porque a veces, me ha ocurrido muchísimas veces, de que estoy confusa con que si la cuenta es una cuenta deudor o una cuenta acreedor. Porque si es una cuenta, estoy en el activo, en el deudor va a sumar y en el acreedor va a restar. Y eso nos va a pasar cuando estamos haciendo el asiento. Y tenemos que siempre saber, el activo en el debe, que es el deudor, suma. En el haber, que es el acreedor, resta. Entonces, si mi cuenta del activo es caja, en el debe va a sumar. Pero cuando ingresa a la caja, pero cuando sale caja, en el haber va a restar. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que ver. En el debe, el lado izquierdo para registrar los movimientos del débito, el haber, lado derecho para registrar los movimientos del crédito. Dije al revés porque yo estoy mirándole a ustedes, ¿verdad?
pero aquí claramente nos expone, ¿verdad? Cómo hacen, ¿verdad? Si es que miro de espalda, pero yo miro de frente. En el haber, lado derecho para registrar los movimientos del crédito. Saldo. Las diferencias entre la columna y el debe, del debe y la columna del haber de una misma cuenta se llama saldo. Cuando la suma del movimiento del débito es mayor a la suma del movimiento del crédito, es saldo débito. El saldo crédito, cuando la suma del movimiento crédito es mayor que la suma del movimiento débito. Esto hacemos una aclaración porque yo pienso, ¿verdad?, que ustedes ya esto lo están manejando, pero esto lo quiero volver a decirlo. Entonces, en el activo, en el debe aumenta, en el haber disminuye. En el pasivo, en el debe disminuye y en el haber aumenta. En el pasivo igual se mantiene deudor, acreedor. Quiere decir que el pasivo en el acreedor está sumando y en el deudor está disminuyendo. Entonces, su saldo va a ser crédito. Sí, es que la diferencia es mayor. Si el debe es mayor, entonces aquí es crédito. La cuenta del patrimonio. La cuenta del patrimonio tengo el debe va a disminuir y en el haber va a aumentar. El saldo va a ser crédito. Entonces, los saldos del pasivo y los saldos del patrimonio son saldos crédito. Sin embargo, los saldos del activo son saldos débito. Muy bien, hasta aquí antes de entrar a los ejercicios.